Mark Carney está en Mumbai negociando acuerdos comerciales cuando estalla la noticia. Fuerzas estadounidenses e israelíes lanzan ataques coordinados contra Irán. El Pentágono lo llama Operación Furia Épica. El presidente Trump anuncia grandes operaciones de combate dirigidas al programa nuclear iraní, su infraestructura militar y el liderazgo del régimen. A las pocas horas, Carney emite una declaración desde India. Canadá apoya a Estados Unidos en actuar para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Estoy analizando lo que esta acción militar revela sobre el posicionamiento estratégico de Canadá bajo Carney y si la disposición de Trump a atacar naciones soberanas sin aprobación del Congreso crea un precedente que podría amenazar al propio Canadá. Esto es Inside Canada. Por favor, dale like y suscríbete antes de comenzar. La importancia del momento. Carney está literalmente en Mumbai firmando acuerdos energéticos con India cuando aviones de guerra estadounidenses golpean Teherán. Está a 8,000 millas de Ottawa construyendo relaciones comerciales para reducir la dependencia canadiense de Estados Unidos. Y entonces Trump lanza la mayor operación militar en Medio Oriente desde la guerra de Irak. Carney debe responder de inmediato. No puede ignorarlo, no puede condenarlo, no puede respaldarlo plenamente sin costo político interno. La declaración que publica refleja este cálculo. Canadá apoya impedir que Irán obtenga armas nucleares, pero Canadá no participa militarmente. No formamos parte de la preparación militar ni de la planificación. No está previsto que participemos. 3 objetivos contradictorios. Desde una perspectiva sistémica, Carney intenta mantener 3 posiciones al mismo tiempo. Apoyar los objetivos estratégicos de EE-UU. Distanciar a Canadá de los métodos militares estadounidenses. Preservar una política exterior independiente. La frase Canadá apoya a Estados Unidos actuando para impedir que Irán obtenga un arma nuclear respalda el objetivo, no el método. Permite alinearse con los intereses estadounidenses sin respaldar ataques militares unilaterales. Luego aclara, no fuimos consultados, no participamos, no participaremos. Obligaciones de alianza versus soberanía. Canadá es aliado de la OTAN, pero el artículo 5 solo se activa por ataques a territorio de un miembro. Irán no ha atacado a Canadá ni a Estados Unidos en su territorio. Esto es acción ofensiva, no defensa. Canadá no tiene obligación de participar. Carney aprovecha esta distinción. Apoya evitar un Irán nuclear, una política canadiense histórica, pero rechaza participar porque Canadá no fue atacado ni consultado. El cálculo político interno. El líder conservador Pierre Poilievre respalda de inmediato los ataques. Los conservadores apoyamos al valiente pueblo de Irán en derrocar este régimen terrorista. Se alinea con Shas-U e Israel y adopta una postura más agresiva que Carney. El NDP toma la postura opuesta. Jagmeet Singh condena los ataques. El NDP deplora la decisión del gobierno de Carney de apoyar ciegamente esta peligrosa aventura de Israel y de la administración de Donald Trump. Pide diplomacia, paz y respeto al derecho internacional. Carney navega entre estas 2 posiciones. No respalda plenamente los ataques como Poilievre. No los condena como Singh. Sostiene el objetivo estratégico, pero se distancia de la ejecución militar. Esto le permite un posicionamiento centrista. Reacción internacional. Australia, gobernada por el laborista Anthony Albanese, apoya fuertemente los ataques. Su declaración casi copia la de Canadá. Ambas son potencias medianas alineadas con EE-UU, pero cuidadosas de no respaldar totalmente el método militar. Europa se divide. Reino Unido, Keir Starmer, apoya impedir armas nucleares, ayuda defensivamente si hay represalias, pero no participó en los ataques iniciales. Francia y Alemania piden desescalada y diplomacia. España condena abiertamente los ataques como una escalada unilateral,
El patrón no es izquierda versus derecha, sino proximidad a la arquitectura de seguridad estadounidense. Canadá, Australia y Reino Unido están profundamente integrados. Francia y España no. El precedente peligroso para Canadá, Trump, no buscó aprobación del Congreso. Solo notificó a líderes principales poco antes. Esto sigue el patrón histórico. Truman en Corea, Kennedy en Bahía de Cochinos, Nixon en Camboya, Obama en Libia, Trump en Siria. Todos actuaron sin declaración formal de guerra. El mecanismo es la interpretación expansiva del poder del presidente como comandante en jefe. Se amparan, además, en las antiguas autorizaciones para el uso de la fuerza militar, AUMF, de 2001 y 2002, diseñadas para combatir terrorismo post-11S. Hoy se usan como cheques en blanco para operar en más de 10 países. ¿Podría este precedente aplicarse a Canadá? Trump atacó Irán sin que Irán atacara a Estados Unidos. Se basa en su propio juicio sobre amenazas futuras. Esto es guerra preventiva, dado que Trump ha amenazado a Canadá con aranceles, ha sugerido anexión, ha exigido mayor gasto en defensa, ha afirmado que Canadá debería ser el 51 oro estado. Es válido preguntarse, ¿podría considerar a Canadá una amenaza económica o de seguridad y autorizar ataques limitados a infraestructura canadiense? Trump ya ha demostrado que actúa basándose en amenazas que otros consideran hipotéticas. Hay precedentes, pero la disposición a atacar ya existía en 2017. Según informes, Trump preguntó a sus asesores por qué Estados Unidos no podía simplemente invadir Venezuela para eliminar al régimen de Maduro. Los asesores lo disuadieron, pero el impulso estaba allí. El mecanismo que protege a Canadá no son las restricciones legales, sino los costos políticos y económicos. Atacar a Irán conlleva riesgos políticos, pero costos económicos limitados. Irán tiene poco comercio con Estados Unidos. Las empresas estadounidenses tienen mínima exposición. Atacar a Canadá devastaría la economía estadounidense. El 75% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos, pero esto representa $600,000 millones anuales en comercio. Las cadenas de suministro estadounidenses dependen de insumos canadienses. Los consumidores dependen de energía canadiense. Los fabricantes dependen de componentes canadienses. La integración económica que hace a Canadá vulnerable a los aranceles estadounidenses también hace a Estados Unidos vulnerable a la interrupción del comercio canadiense. Pero Trump ha demostrado disposición a causar dolor económico a los propios estadounidenses para lograr objetivos políticos. Impuso aranceles al acero y aluminio canadienses, pese a aumentar los costos a fabricantes estadounidenses. Amenazó con destruir el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, aunque perjudicaría a agricultores y exportadores estadounidenses. Lanzó una guerra comercial con China, pese a los enormes costos para los consumidores. La racionalidad económica no limita las decisiones de Trump. Si decide que las políticas canadienses representan una amenaza inaceptable, podría aceptar los costos económicos de una acción militar. Dinámicas de escalamiento. Trump lanzó ataques contra Irán, afirmando que buscaba evitar el desarrollo nuclear. Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses, estados del Golfo y también contra Israel. Varios países informan ataques. El conflicto se está expandiendo geográficamente. Trump advirtió a los militares iraníes que depusieran las armas o enfrentarían una muerte segura. También llamó al pueblo iraní a derrocar a su gobierno. Esto representa un objetivo explícito de cambio de régimen, no un ataque limitado contra proliferación nuclear. La operación es abierta, sin condiciones claras de finalización. Canadá tiene capacidad mínima para influir en esta dinámica. Carney emitió una declaración apoyando los objetivos de no proliferación nuclear. Pero Canadá no tiene influencia sobre la planificación militar de Estados Unidos. No puede frenar a Trump. No puede proteger a Irán, solo puede minimizar su exposición a los efectos colaterales. Por eso Carney enfatiza que Canadá no participa militarmente.
Si el conflicto se convierte en guerra regional, Canadá quiere distancia clara de la responsabilidad operativa. Implicaciones energéticas para Canadá. Los precios del petróleo subieron a máximos de 6 meses cuando Trump anunció que consideraba ataques. Irán es un productor clave. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, podría convertirse en zona de conflicto. Si Irán intenta cerrarlo, el precio podría llegar a $100 por barril. Esto beneficiaría temporalmente a los productores de petróleo canadienses, pero podría dañar la economía en general. Picos de energía, sane inflación, plus recesión. Los costos manufactureros suben, el consumo baja. El efecto neto podría ser negativo. Los acuerdos comerciales con India ganan importancia bajo este contexto. Carney está en Mumbai firmando acuerdos energéticos el mismo día que caen bombas estadounidenses sobre Teherán. India importa la mayoría de su petróleo. Ha estado comprando a Rusia pese a sanciones occidentales. Quiere diversificar. El uranio, petróleo y gas natural licuado canadiense se vuelven más atractivos conforme aumenta la inestabilidad en Medio Oriente. El conflicto valida la estrategia de diversificación de Carney. Cuando la seguridad global empeora, los países buscan proveedores confiables de regiones estables. Canadá se posiciona como ese proveedor. La contradicción canadiense-Canadá apoya los objetivos estratégicos de EEUU, mientras construye independencia económica. Carney respalda a Trump en impedir armas nucleares iraníes, lo cual mantiene solidaridad de alianza, pero simultáneamente negocia acuerdos con India, Australia y Japón para reducir la dependencia de EEUU. Los ataques a Irán demuestran por qué esta diversificación es esencial. Si Canadá dependiera únicamente del mercado estadounidense, estaría obligado a apoyar cada operación militar estadounidense, sin importar sus propios intereses o valores. Los mercados alternativos crean autonomía estratégica, política interna estadounidense, un riesgo para Canadá. Miembros demócratas del Congreso condenan a Trump por lanzar una operación militar sin autorización. La representante Betty McCollum la califica de ilegal. Jim Himes dice que es una guerra elegida sin estrategia final. Los republicanos, en cambio, la respaldan. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, declara que Irán enfrenta graves consecuencias. Esta lucha política sobre poderes de guerra complica la política interna justo cuando Trump está escalando conflictos comerciales con Canadá. El patrón histórico muestra que cuando Trump enfrenta presión interna, crea crisis internacionales para desviar la atención. Los ataques a Irán podrían tener motivaciones políticas internas, debates sobre financiamiento del DHS, caída en encuestas, necesidad de parecer un líder fuerte. Si este patrón continúa, podría escalar conflictos con Canadá, México o China para obtener ganancias políticas internas. Reevaluación estratégica para Canadá. Antes, se asumía que Trump usaría presión económica pero no fuerza militar contra Canadá. Esa suposición ahora está en duda. Trump ha demostrado disposición a usar fuerza militar contra naciones soberanas sin aprobación del Congreso, sin consulta a aliados y sin autorización legal clara. Define las amenazas a los intereses estadounidenses de forma muy amplia. Competencia económica, seguridad energética, control fronterizo. Todos son temas con fricción Canadá-EU. La probabilidad de que Estados Unidos ataque a Canadá sigue siendo extremadamente baja, pero no es cero. Trump podría autorizar ataques limitados a infraestructura canadiense si creyera que lograrían sus objetivos sin provocar guerra total. Posibles objetivos coercitivos: oleoductos, puertos, infraestructura fronteriza, serían ataques calibrados para causar presión, no destrucción masiva. El mensaje: ¿cumple con las exigencias estadounidenses o habrá escalada? Implicaciones para la defensa canadiense. Carney ha resistido las exigencias de Trump de aumentar el gasto de defensa al 2% del PIB. Argumenta contribuciones a través de inteligencia, soberanía ártica y capacidades especializadas. Pero si Trump está dispuesto a usar fuerza contra países que no cumplen sus demandas, la postura actual canadiense
se vuelve una vulnerabilidad. No porque Canadá necesite capacidad militar para luchar contra Estados Unidos, sino porque un gasto visible en defensa actúa como seguro político contra la agresión estadounidense. El Ártico, un riesgo creciente. Trump ha mostrado interés en Groenlandia y en los recursos árticos. El deshielo abre nuevas rutas y recursos en el Ártico canadiense. Los intereses militares y comerciales de Estados Unidos crecen en la región. Si Trump decide que las reclamaciones canadienses en el Ártico obstaculizan intereses estadounidenses, ¿autorizaría operaciones militares para establecer presencia estadounidense? El precedente, atacar Irán por amenazas futuras y no por ataques reales, sugiere que podría considerarlo. Asegúrate de darle like y suscribirte a Inside Canada. La respuesta de Carney a los ataques revela la tensión fundamental de la estrategia canadiense: mantener la alianza con Estados Unidos mientras construye independencia del dominio estadounidense. La operación en Irán demuestra por qué esta estrategia es necesaria y por qué es difícil. Trump actúa unilateralmente sin consultar. Usa fuerza militar para objetivos que los aliados pueden no compartir. Crea riesgos que los aliados deben gestionar. Canadá no puede cambiar el comportamiento estadounidense. Solo puede posicionarse para sobrevivir a sus decisiones. Eso requiere diversificación comercial, preparación militar, ambigüedad estratégica. Carney intenta hacer las tres simultáneamente mientras está en Mumbai y caen bombas estadounidenses sobre Teherán. Las consecuencias son enormes. En 1994, EEUU estuvo a punto de atacar las instalaciones nucleares de Corea del Norte sin el consentimiento total de Corea del Sur, aliado directo. Solo se detuvo por la intervención diplomática de Jimmy Carter.